el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Como lo que Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. La infalible palabra de Dios nos aconseja en el Nuevo Testamento: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así nos dice Efesios 5:11. Y desde el Antiguo Testamento se nos advierte lo siguiente: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso nos dice Levíticos 20:27. En este próximo mensaje estaré abordando un tema un poco enigmático y controversial. Hablaré sobre el invocar a los muertos, el peligro de invocar a los muertos. Estaremos analizando lo que la Biblia nos dice sobre este tema. Le invitamos a estar pendiente de este próximo mensaje. De los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo es la respuesta. ¿Qué tal, amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán.
Reflexiones Radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta. Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México. Recuerda, estimado amigo, solo Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial, un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición su programa, Cristo es la respuesta. Comenzamos. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? ¿Por qué tenemos tanto rechazo ante esta celebración? Si no eres cristiano, quizás este video responda a tu duda al respecto. Y si ya eres cristiano, espero que este video te aliente a permanecer firme. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es que dice la Biblia. Bienvenido. Estimados hermanos y amigos, cada nación tiene celebraciones culturales anualmente, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias, Pascua, fin de año y demás. Y estas son celebraciones, digamos que sanas, cuyo mensaje es positivo y va de acuerdo con la Biblia, por lo que no es malo de ninguna manera celebrar, tal vez aprovechar el evento cultural para celebrar con la familia en nuestros hogares, aprovechar el día de descanso del trabajo para reunirnos con la familia, celebrar, ¿por qué no?, predicar de Cristo, lo cual debemos hacerlo todos los días, obviamente también. Pero cuando se trata de Halloween es totalmente distinto, porque otras celebraciones, su mensaje puede que sea positivo y vaya de acuerdo con el mensaje bíblico, pero Halloween, cualquiera que sea honesto se da cuenta de que el tema principal de esta fiesta es la muerte, el ocultismo y el satanismo. Algunos dicen que a los niños les encanta disfrazarse y que realmente ese es el propósito de esta fiesta, pero yo pregunto, ¿por qué entonces todo lo de Halloween tiene que ver con calaveras, brujas y gritos espantosos? Otros pudieran alegar que sus niños se disfrazan de ángeles o cosas lindas en esta celebración, pero aún así el enfoque principal de la fiesta es la muerte. Usted no va a ver en ningún comercial de televisión o radio que quiera promover a Halloween a un niño vestido de ángel o de vaquero, porque siempre van a buscar las brujas, la muerte, las calaveras. El icono principal de la fiesta siempre va a ser algo como una calabaza embrujada o algo así. En fin, no hay que ir muy profundo para darse cuenta de que Halloween celebra la muerte y el ocultismo. Ahora bien, ¿por qué los cristianos no lo celebramos? Es muy simple y cualquier cristiano que sea nuevo en la fe debería darse cuenta de esto. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nunca en la Biblia vemos al pueblo de Dios dando culto a la muerte ni disfrazándose de muertos. Más bien eran los cananeos, las naciones impías, los que honraban la muerte con sus fiestas satánicas e incluso ofrecían a sus hijos en el fuego a sus dioses. Cuando uno participa en una fiesta como esta, ya sea Halloween o Día de los Muertos en México, por ejemplo, uno está yendo totalmente en contra de Dios. La muerte vino como resultado del pecado y Dios odia la muerte y el pecado. Él no diseñó la muerte, sino que esta vino como resultado del pecado. Las brujas practican la hechicería y brujería, pecados que Dios aborrece con todas sus fuerzas y que advirtió a Israel que no practicara. Entonces, cuando alguien celebra una fiesta de vestirse de brujas, uno está yendo en contra de Dios. También la idea de los fantasmas es algo que Dios odia, porque la Biblia enseña que no hay almas de muertos vagando por las calles, por el mundo, sino que cuando alguien muere va directamente a su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. También los adornos de las calaveras, monstruos y demonios simplemente están honrando el reino de Satanás, el cual va totalmente en contra del reino de Cristo. Estimado hermano, no entiendo por qué un cristiano celebraría Halloween.
cuando éste va totalmente en contra de Dios. Es importante decir que hay iglesias, digamos, apóstatas, tristemente, que se han apartado de la verdad y han permitido el pecado dentro de ellas. Y por lo tanto es normal que celebren estas fiestas porque se han congraciado tanto con el mundo que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no podemos dejarnos influenciar por esas malas referencias. Conozco buenas iglesias que incluso usan el evento para hacer una buena actividad espiritual, buena cristiana, para quitar a los niños un poco de Halloween y darles algo bueno. Eso sí es una buena referencia. Pero un cristiano verdadero nunca permitiría que su hijo participe del ocultismo. La Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y es por eso que el impío se congracia con todo lo que tenga que ver con Satanás. Pero los cristianos estamos llamados a ser luz. Hay graves consecuencias para los niños que participan en estas celebraciones, ya que nosotros no solamente somos cuerpo y alma, sino que también somos un espíritu. Y la Biblia muestra en 2 Corintios 7 que el espíritu nuestro también se puede contaminar por el maligno. Es por eso que muchos niños padecen de pesadillas continuas y ven demonios en visiones, porque los padres los exhiben a la administración de demonios a través de un amuleto, una película de muñequitos, un azabache, algo, una celebración como Halloween, por ejemplo. La Biblia enseña que usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. Somos del cielo, no del infierno. Somos de los que tenemos paz y no de los que aman el terror. Somos de Cristo y no del diablo. Es por eso y mucho más que los cristianos no celebramos Halloween. Solo celebramos la vida, la paz, el gozo, la armonía y la felicidad. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Sin Él.
listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. La Biblia nos habla de Dios. Nos habla. La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Dios. Nos habla de Dios. Para todo el auditorio del sureste de México, Cristo es la respuesta, llevando el mensaje de salvación. Con el pastor Eleazar Leiva. Les invito a abrir sus Biblias o a buscar el pasaje de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 8, desde el versículo 19 al 20. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema un poco enigmático y controversial, y le he titulado El invocar a los muertos. El invocar a los muertos. Estaremos hablando acerca del peligro de caer, y en esta acción de el invocar a los muertos. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 al 20, lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es interesante saber que nuestra sociedad está influenciada por muchos conceptos traídos de tradiciones y aprobados y enseñados religiosamente, algunas prácticas que no solamente se fundan en superstición y en lo que son tradiciones, sino también, tristemente, son cuestiones que tienen que ver hasta con el ocultismo y algo desaprobado por el Dios vivo y verdadero. Tradicionalmente, la Iglesia romana sostiene tres principales supersticiones con respecto a los muertos. Número 1 es la fiesta a los muertos, o de los muertos, la fiesta. Número 2, los sufragios por los muertos, lo que ellos pretenden entregar según hacia las personas que han fallecido. Y número 3, la invocación también de los muertos. Es necesario que usted sepa que muchas cosas se fundan realmente en tradiciones, en leyendas, en mitos, y que nada tienen que ver con la autoridad de la infalible palabra de Dios. Por ejemplo, acerca de la fiesta a los muertos. Esta fue instituida por un abad, por un sacerdote romano, pero él era de origen francés, y él estaba a cargo porque él era el abad del monasterio de Cluny, y por el año 998 este abad, Odilon, especialmente se distinguía por su celo de orar por las almas del purgatorio.
Se dice que un día un peregrino francés contó la leyenda que se hizo un mito y luego se vino a hacer como algo que pareciera que fuera realidad y llegó a ser luego hasta una doctrina en la religión romana. Que dicho peregrino francés que venía de las tierras bíblicas o de Palestina, cerca de Etna y allá donde habían zonas volcánicas, por el cráter de un volcán, este peregrino francés escuchó, según esta leyenda, este mito, escuchó a las almas del purgatorio gimiendo y también escuchó a los demonios lamentándose por el hecho de que Odilon les arrebatara las almas por las oraciones que hacían. Así que cuando lo escuchó este abad, Odilon, él decretó que en su convento se hiciera la fiesta por los muertos el día 2 de noviembre. Esto pasó luego en este motivo en que la Iglesia Católica entonces ya no solamente permitió que en un convento se hiciera la fiesta por los muertos, sino que llegara a ser parte de toda una enseñanza, de todo prácticamente un dogma o algo ya de su doctrina de la religión romana para que pudiera ser la fiesta en favor de los muertos. La han fundado también en libros apócrifos, libros deuterocanónicos no reconocidos como inspirados realmente por Dios, como el segundo libro de Macabeos, que da apoyo a esta superstición y tradición sobre el Día de los Muertos. Pero el día de hoy, a la luz de las Escrituras, tenemos que analizar que el invocar a los muertos es un gran peligro y es un gran error. La palabra de Dios está dejando de manifiesto al leer en esa escritura: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El invocar a los muertos, el caer en estas festividades paganas, tradicionales y que son antibíblicas en realidad, tenemos que entender que el invocar a los muertos, en primer lugar, es desobediencia divina. Es desobediencia divina. En el libro de Levítico, la palabra de Dios nos enseña lo que se le dijo al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, en el capítulo 20, en el versículo 27, la Biblia nos dice allí de esta manera: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Al pueblo de Dios, al pueblo escogido del Señor, al pueblo de Israel, se le dejó claro que no debían participar en cuestiones de evocar espíritus de muertos, porque esto es desobediencia a los mandatos del Dios vivo y verdadero. En el libro de Deuteronomio, la palabra de Dios también nos deja claro, más adelante en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 9 en adelante, dice la Biblia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, dice, de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación, dice, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A la luz pues de las Escrituras,
se convierte en desobediencia divina a lo que hemos estado viendo a la luz de la palabra de Dios. Cuando alguien participa en el invocar a los muertos, ya sea en una llamada fiesta tan inofensiva aparentemente, tan algo que tiene que ver con tal vez con la memoria de nuestros seres queridos, pero es desobediencia divina. Quiero mencionar que sin duda alguna, algunas agrupaciones han remontado esta práctica queriendo hallar una justificación o una base a los tiempos del profeta Samuel, en los tiempos del rey Saúl. Y si vamos a la escritura, en 1 de Samuel capítulo 28, la Biblia nos dice, y tenemos que ser leal a la palabra de Dios y ver lo que la Biblia nos enseña, en 1 de Samuel capítulo 28, desde el versículo 3, ahí las escrituras nos hablan de un acto que se menciona cuando Saúl consultó a la divina de Endor. Y allí la palabra del Señor dice que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl junto con todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y dice la Biblia, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, Dios tenía formas aceptables, formas adecuadas en esa época donde se podía revelar a quienes lo invocaban. En ese tiempo era por sueños, era por Urim, eran las piedrecitas que tenía el sumo sacerdote en su vestidura, ni por profetas. Así que no hubo tal respuesta de parte de Dios. Dice el versículo 7 que entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La Biblia dice, y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y sigue diciendo la escritura: entonces Saúl juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré subir? Y él respondió: hazme subir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y ahí está la historia, continúa la historia de ese acto donde el rey Saúl consultó a la divina de Endor. Hay varias interpretaciones sobre este pasaje. Uno es el permisivo. A quienes creen la postura de que Dios en su soberanía, en un acto permisivo único, le haya permitido que haya regresado el espíritu pues del profeta Samuel y que haya podido hablar con Saúl. Entonces hay una postura por ese lado que menciona que pudo haber sido como un acto de Dios para reafirmar su sentencia que tenía contra Saúl. La otra postura es la ilusionista, la que solamente estaba en la mente, en sus pensamientos de el rey Saúl.
Y por cierto, ¿verdad? Que él era el que anhelaba y quería tener una plática y él dijo, hazme a quien yo quiera que me hagas venir. Entonces fue un aspecto ilusionario solamente en su mente del rey. Y la otra postura es el fraudulento, que tiene que ver con las mentiras de quienes practican estas artes de pitonisa, de mediums, de hechicería, y que ellos dicen que ven esto o aquello. Es interesante que la Biblia dice que la mujer mencionó lo que estaba viendo y le estuvo relatando al rey Saúl. Entonces, lo importante es que entendamos que Dios se oponía a dichas prácticas. Y mucha gente se queda con esa porción, con esa historia de decir, bueno, entonces Saúl pudo pedir que le hicieran venir el espíritu de un muerto, entonces fue aprobado por Dios. Pero se les pasa por alto continuar con la otra porción bíblica, y es el segundo paso sobre este tema. El invocar a los muertos es un gran peligro. ¿Por qué? Número uno, porque es desobediencia divina, como ya hemos mencionado con los textos respectivos. Pero número dos, el invocar a los muertos provoca el castigo divino, trae castigo y juicio de parte de Dios. Muchos solo leyeron esa parte y se han quedado con que fue el rey Saúl a consultar a una adivina o a un medium. Pero veamos qué sucedió, qué nos dice la Biblia, y nos vamos hasta el libro de Crónicas. Nos vamos al libro de Crónicas, y precisamente la palabra de Dios nos va a mencionar allí en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13 y el 14. Es importante que usted sepa lo que la palabra de Dios dice. La Escritura revela, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Ahí está diciendo la Escritura. Este no fue un acto que realmente a Dios le provocara una aceptación, sino todo lo contrario. La Biblia está diciendo que así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Como hemos estado mencionando, el invocar a los muertos es desobediencia divina. Y dice que contra la palabra de Jehová, la cual no guardó el rey Saúl, y porque consultó a una adivina, dice el versículo 13. Y luego el versículo 14 dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es importante que usted sepa que el consultar a los muertos es un gran peligro. En primer lugar, es desobediencia divina, y en segundo lugar, es provocar el castigo divino. Así lo deja claro la palabra de Dios. En estos tiempos es muy fácil caer en fantasías o en engaño y querer ajustar o tener una base bíblica cuando realmente es una falsa interpretación pensar que Dios aprobó el acto cuando el rey Saúl visitó a la adivina de Endor. La Biblia dejó claro su sentencia y su castigo. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Déjeme decirle que no podemos tener contacto con los muertos, con el más allá. Aunque parezca algo tan inofensivo, pero son nuestros seres queridos. Se trata de alguien que realmente yo extraño, yo amaba, y todo lo que podamos hacer por nuestros seres queridos siempre debe ser en vida, no cuando alguien ya ha muerto. Quiero dejarle algunos textos que es importante para que sepa que no es posible tener contacto
con el inframundo, con las personas que han fallecido, aún así sean nuestros seres queridos o algo de lo más preciado en nuestra vida. Quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, la palabra de Dios nos dice algo en el libro de Isaías. Pues ya mencionamos Isaías capítulo 8, el versículo 19. La palabra de Dios ahí nos deja claro, no es posible el contacto con nuestros seres queridos, por lo que menciona el libro de Isaías capítulo 8, el versículo 19, ahí donde la palabra de Dios hemos leído pues desde el inicio. Y dice la escritura en el versículo 19, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora veamos lo que nos dice Jeremías. Ahora es el libro de Jeremías, capítulo 22, el versículo 10, dice la Biblia: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Así está dejando de claro la palabra de Dios. No es posible el contacto con los muertos. También lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 7, el libro de Job, capítulo 7, los versículos 9 y 10. La Biblia nos dice, Job 7, el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor allí: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Y note bien lo que dice la palabra de Dios en este pasaje de Job: no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es un engaño, es una falsedad pensar que vamos a hacer algo en favor de nuestros seres queridos en los días de muertos. Dice la Biblia que no volverá a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 5 y el versículo 6, dice la Escritura: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora el versículo 6 revela lo siguiente: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Su amor y su odio fenecieron ya. La Biblia es clara. Las tradiciones y muchas cosas que nos puedan presentar aún ciertas religiones, si no tiene fundamento conforme a la palabra de Dios, es una falsedad, es un fraude, es un engaño. A nuestros seres queridos los tenemos que amar, respetar, obedecer, y tenemos nosotros que dar todo lo mejor por ellos en vida. Una vez que ellos fallecieron, no podemos hacer nada. Y quiero terminar con la encomienda que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 11, dice la Biblia: y no participéis, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que hay ciertas tradiciones que no solamente son paganas, sino tristemente de un origen también satánico. El invocar a los muertos es un peligro porque desobedece. Desobediencia divina es el invocar a los muertos. Y número 2 es
provocar el castigo divino. Hagamos todo lo que podamos hacer por nuestros seres queridos en vida y podemos nosotros humillarnos siempre delante de Dios. Que el Señor nos dirija, que el Señor nos bendiga. Gracias. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, segura estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, segura estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por ti. Solo por ti. Solo por ti. Hola, ¿qué tal? Te invitamos a la Escuelita Kids, todo el amigo, a las 5 de la tarde. Te esperamos. Son tiempos difíciles. Es tiempo de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Tiempo de oír. ¿Barbijo o no barbijo? Esa es la cuestión. No sé si lo conozcas como mascarilla o cubrebocas, pero el nombre no importa tanto. Lo que sí interesa es que su uso causó mucha confusión al inicio de la pandemia y mucha gente todavía discute acerca de eso. Muchos países ya han decidido sobre el tema. Si queremos salir a la calle o entrar a algún lugar público, debemos llevarlo puesto. Un cubrebocas es parte de nuestra nueva normalidad, como para Superman llevar la ropa interior por fuera. Y tal vez él sepa algo que nosotros no sabemos. Pero ¿usted qué piensa? Le pregunto porque usarlo o no
Quizá no sea una pregunta existencial, pero por lo que hoy sabemos pudo haber salvado la vida de miles de personas. No solo hubo estudios y observaciones que recomendaban el cubrebocas, sino el sentido común ante una enfermedad que ataque el sistema respiratorio lo requería por lo menos por precaución. Y aún así, hay presidentes y organizaciones de países avanzados que se oponen a esta medida, aun cuando esas naciones muestran un alto número de contagios. Pero en el fondo no nos extraña, pues si vivimos en una época en la que a muchos no les interesa su salud espiritual y su destino eterno, ¿qué tanto les puede interesar su salud física? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la Escritura. Tener al Hijo o no tenerlo, esa es la verdadera cuestión. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta. Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.